John Pierpont Morgan, el magnate más influyente de Estados Unidos, es conocido por su desdén hacia los mercenarios, que como Gates prosperan en la ambigüedad de la ley. Morgan, un hombre de porte señorial y de mirada implacable, es el titán de los negocios, alguien que solo se rodea de quienes considera dignos. Y para él, Gates no es más que un jugador astuto, un tipo sin principios que ha aprovechado cada grieta del sistema para hacerse rico. Morgan planea fusionar American Steel and Wire con su propia compañía, US Steel, pero su desprecio hacia Gates es profundo. Para él, Gates representa todo lo que odia, un comerciante oportunista sin respeto por la tradición o la ética. Morgan lo invita a negociar una fusión con US Steel, el conglomerado de acero que dominará el mercado estadounidense. Gates está tan emocionado con la fusión que ya se ve en la cima, pero sus habilidades para el juego esta vez no le permiten anticipar que un gigante como Morgan no tiene la menor intención de permitir que Gates forme parte de su empresa. La sala de juntas es inmensa, con ventanales que dejan entrar la luz fría de la mañana neoyorquina. El ruido de la ciudad se escucha apenas, un murmullo distante que parece aumentar la tensión en el aire. John Warren Gates observa a los hombres reunidos alrededor de la mesa. Casi todos son figuras importantes de la industria, pero ninguno tan imponente como el hombre al final de la mesa. Morgan, el titán de las finanzas, está allí sentado, con una calma que raya en la frialdad. Su mirada fija y sus gestos precisos le dan al ambiente una formalidad casi amenazante. Gates, con su característico sombrero de ala ancha y su traje perfectamente planchado, se acomoda en su asiento sintiendo la mirada de Morgan sobre él. No tiene ninguna intención de amedrentarse si algo ha aprendido a lo largo de los años es que el juego se gana manteniendo la compostura y leyendo a los demás. Así que se inclina hacia adelante, relajado pero atento, esperando el momento en que Morgan inicie la conversación. Morgan, con una voz baja pero firme, rompe el silencio. Señor Gates, estamos aquí para definir los términos de la fusión. US Steel integrará American Steel and Wire. Sin embargo, hace una pausa y sus ojos se clavan en Gates. Usted no formará parte de la administración ni de la junta directiva de la compañía. Gates parpadea, incrédulo, pero pronto una chispa de furia comienza a arder en su mirada. Está acostumbrado a los tratos difíciles, pero esto es un golpe directo a su orgullo. ¿De verdad Morgan cree que puede excluirlo de su propio negocio? Sin embargo, Morgan no se inmuta. Como si hablara de un detalle insignificante, añade: la oferta es simple, le compraremos American Steel and Wire, y si usted no acepta, construiremos nuestra propia planta de alambre de púas, y usted sabe muy bien lo que eso significaría. El silencio cae como una roca sobre la sala. Gates siente cómo la sangre le sube al rostro, pero se obliga a mantener la calma. No puede darle a Morgan el placer de verlo perder la compostura, así que respira hondo y después de un largo minuto le responde con una sonrisa lenta y calculada, esa sonrisa desafiante que tantos rivales han aprendido a temer, porque, aunque Morgan está decidido a quitarlo del camino, Gates sabe que, para llegar a este punto, el magnate ha tenido que comprarlo, reconocer su éxito y admitir, aunque sea en silencio, que lo necesita fuera para poder dominar el mercado. Después de un momento, Gates finalmente asiente. «¿Acepto la oferta?», dice con una sonrisa en los labios y el fuego brillando en sus ojos. Frente a esta disyuntiva, Gates considera sus opciones. En su mente, la idea de ceder a los caprichos de Morgan es un golpe a su orgullo. Sin embargo, también es un jugador y sabe cuándo es el momento de retirarse. Sin embargo, Gates no perdona la humillación de Morgan en la fusión de US Steel, y como el suertudo jugador que es, un mes después de que el acuerdo se concreta, aparece una oportunidad inesperada de cobrar su revancha. El enfrentamiento entre dos gigantes ferroviarios, E.H. Harriman de Union Pacific y James Hill del ferrocarril Northern Pacific, se intensifica.
Ambos hombres desean el control del ferrocarril Burlington and Quincy de Chicago, pero Hill cuenta con el respaldo financiero de JP Morgan, mientras Harriman solo cuenta con su ambición. Gates ve su oportunidad. Junto a Harriman, Gates comienza a adquirir silenciosamente grandes cantidades de acciones de Northern Pacific. Las apuestas son altísimas y la tensión crece en Wall Street. Cuando James Hill nota un aumento brusco en el precio de las acciones de Northern Pacific, se da cuenta de que alguien ha estado acumulando capital y viaja de inmediato a Nueva York para consultar con Morgan. Ambos intentan frenar el asedio, deteniendo la venta de acciones de Northern Pacific, elevando el precio para alejar a los posibles compradores. La estrategia funciona y las acciones de Northern Pacific se estabilizan. La prensa especula que Gates posee 60.000 acciones de Northern Pacific y espera obtener una ganancia astronómica. Mientras tanto, él sonríe y mantiene su boca cerrada. La verdad es su carta secreta en este juego de poder. Pese a su victoria, la sed de venganza de Gates no está satisfecha. En 1902 descubre una nueva vulnerabilidad en el imperio ferroviario de Morgan. El ferrocarril Louisville and Nashville Railroad, un eslabón crucial en la red de transporte de Morgan, muestra una fisura que Gates decide explotar. Y nuevamente, una oportunidad extraordinaria surge cuando la Junta de Louisville and Nashville Railroad decide emitir 50.000 nuevas acciones para financiar una expansión, y un error administrativo permite que Gates adquiera esas acciones antes de que coticen oficialmente en la Bolsa de Nueva York. Cuando Morgan finalmente advierte lo que está ocurriendo, descubre que Gates ha adquirido una participación mayoritaria en Louisville and Nashville Railroad. Morgan se encuentra acorralado. El mercado comienza a tambalearse y otro pánico financiero amenaza con explotar en Wall Street. Es entonces cuando de madrugada envía a su hombre de confianza, George Walbridge Perkins, a la suite que Gates mantiene en el fabuloso hotel Waldorf Astoria. Es la 1:30 de la madrugada cuando Perkins llama a la puerta. Gates, en bata y visiblemente satisfecho, recibe al enviado de Morgan con la calma de un hombre que ya ha ganado la partida. La oferta es tentadora. Morgan está dispuesto a pagar $43 millones por las acciones, una suma colosal que asegura a Gates una ganancia de 15 millones. Gates no puede evitar una sonrisa recordando la primera vez que se enfrentó a Morgan. Esta vez, él es quien dicta las condiciones. Pero vencer a un gigante como John Pierpont Morgan tiene su precio, y Gates comienza a notar el rechazo en los círculos de poder. A pesar de sus riquezas, la élite neoyorquina le da la espalda. Cuando intenta que su único hijo, Charlie, sea aceptado en los exclusivos clubes New York Yacht Club y en el Union League Club, sus solicitudes son rechazadas una y otra vez. Gates sospecha que Morgan está detrás de este rechazo, una última represalia por sus recientes triunfos. Furioso, amenaza con demandar al club, pero la decisión es irrevocable. La sociedad de Nueva York le da la espalda. Incluso cuando él y DeLora intentan hospedarse en el lujoso Hotel Claridge's en Inglaterra, donde ya habían estado, les niegan la entrada declarándolos indeseables. La exclusión pública lo enfurece, pero en su interior, Gates sabe que él vive para la revancha y ya está pensando en su siguiente jugada. Mientras estudia su juego, en 1902 asiste al American Derby, donde su ojo agudo le apuesta a Wyatt, el caballo de un amigo. Cuando Wyatt cruza la meta en primer lugar, Gates se embolsa cerca de $100.000. En otra ocasión, otra apuesta le asegura una ganancia de $650.000. Sin embargo, sus grandes apuestas no pasan desapercibidas. August Belmont Jr., presidente del Jockey Club, preocupado por la imagen de las carreras, le pide a Gates que limite sus apuestas a $10.000 para evitar que su influencia cree una sombra de duda sobre la honestidad del deporte. Fuera del Waldorf, el lugar favorito de Gates en Nueva York es el club de juegos de Richard Canfield.
Delmónicos, el famoso restaurante, se encuentra justo al lado y se encarga del servicio de catering para los jugadores. Ahí, o en la lujosa casa de Canfield, en Saratoga, Gates se entrega a su juego predilecto, el Faro, un juego de cartas al estilo francés que aprendió en Texas mientras vendía alambre de púas y que domina con una habilidad envidiable. Las mesas del club son testigos de su destreza, y aunque se sabe que Gates es un jugador formidable, los asistentes no pueden evitar desear una partida con él, atraídos tanto por la emoción como por la fama de su oponente. Pero la suite de Gates en el Waldorf no solo es escenario de juegos de azar, es también el punto de control de sus negocios. Por eso, instala una oficina de corretaje en el vestíbulo del hotel para su hijo, Charlie, junto a un corredor experimentado. Y desde allí, padre e hijo especulan en Wall Street, manejando inversiones y explorando oportunidades. Así, Gates encuentra un nuevo terreno fértil en el floreciente mundo del petróleo. Patillo Higgins, un hombre decidido pero sin fondos, está en proceso de perforar un pozo en Spindletop, Texas, pero se ha quedado sin recursos. Al enterarse de la situación, Gates ve una oportunidad. Invierte sumas considerables para que Higgins y la Texas Fuel Company sigan perforando, y poco después fundan juntos la Producers Oil Company, una filial de Texas Fuel. Gates invierte $690,000 en el proyecto, asegurándose un control del 46%. El pozo en Spindletop da sus frutos y Gates se convierte en uno de los primeros magnates del petróleo en Texas. No solo controla las perforaciones, sino también los muelles en Port Arthur, la refinería y el ferrocarril que lleva el petróleo al mercado. Con su fortuna en ascenso, Gates se siente invencible y sueña con una revancha definitiva contra Morgan, esta vez en el campo del acero. Después de incomodar a Morgan por un tiempo, vende su participación en el ferrocarril de Louisville y Nashville, y ahora Gates concentra su atención en el acero, específicamente en Colorado Fuel and Iron Company. Como buen jugador, vuelve a sacar el as que guarda bajo la manga y empieza el juego. La compra de acciones es intensa y para 1903, Gates y sus asociados tienen el control mayoritario de la compañía. Sin embargo, su fundador John C. Osgood se niega a aceptar la adquisición, invocando una cláusula que invalidaría cualquier transferencia de acciones sin su aprobación personal y declara a Gates como un intruso sin derecho a participar en las reuniones de la Junta. Determinado a no rendirse, Gates contrata un tren privado para viajar a Denver, pero al llegar, el edificio de Colorado Fuel and Iron está custodiado por agentes armados del sheriff. Una orden judicial le ha prohibido la entrada, pues en el tribunal de circuito lo describen no como un empresario, sino como un gran apostador y un jugador. Gates, furioso por el desaire, regresa a Nueva York, donde inicia una batalla legal. Pero esta vez no será como en el primer juicio, el juicio en el que venció al sistema por las patentes sobre el alambre de púas. Esta vez, Osgood es astuto, y a diferencia de Isaac Elwood, el primer jefe de John Gates, sabe manipular los tribunales a su favor. En la contienda judicial, finalmente, Gates termina derrotado y tiene que vender sus acciones, perdiendo $3 millones en el proceso, pérdida que terminó favoreciendo a la familia Rockefeller, pues las acciones de Colorado Fuel and Iron Company acabaron en sus manos. Y este, sin duda, es un rival que Gates jamás podrá superar. Para su siguiente movimiento empresarial en contra de Morgan, Gates definitivamente se vuelve meticuloso. Comienza nuevamente adquiriendo acciones, pero esta vez en las compañías de acero Republic Steel, Sloss Sheffield Iron and Steel Company y Tennessee Coal and Iron, con la esperanza de unir a estas compañías en un fideicomiso para desafiar a US Steel. Con una mayoría en Tennessee Coal and Iron y una sólida influencia en Republic, Gates reúne el apoyo que necesita para la consolidación. Las empresas marchan tan bien
que incluso la Oficina de Corporaciones de los Estados Unidos publica un informe favorable, elogiando el proceso que utilizan estas empresas para fabricar el acero en hornos de solera abierta. Debido a que el acero es difícil de fabricar por su alto punto de fusión, los combustibles y hornos normales son insuficientes para la producción de acero en masa, y el tipo de horno de solera abierta es una de las tecnologías más innovadoras para superar esta dificultad, produciendo acero a menor costo y superior calidad, comparado con el proceso Bessemer que Andrew Carnegie trajo a los Estados Unidos y que al momento de la fusión utiliza US Steel. Cuando un informe del gobierno confirma la superioridad de su producto, Gates se prepara para el golpe final. Sin embargo, en el juego no siempre se gana, y un oponente como Morgan, que siempre juega con cartas marcadas, no es fácil de derrotar. Entretanto, Gates sigue expandiendo su influencia en Nueva York, adquiriendo una participación importante en la United States Realty Company, la compañía que construye el emblemático Hotel Plaza de la ciudad. Su inversión le permite diseñar un apartamento exclusivo de 16 habitaciones en el hotel, una residencia que supera incluso a su suite en el Waldorf. Con un lujo incomparable y una ubicación inmejorable, su apartamento en el Plaza se convierte en el nuevo símbolo de su éxito y en el centro de su vida social. Desde el Plaza, Gates observa su propio legado en la Gran Manzana y en el país. Ya no es el mismo hombre que recorría Texas pendiendo alambre de púas, ni el joven que apostaba en cada esquina. Pero, aunque su vida ha cambiado, su esencia sigue intacta. Es un eterno apostador, un visionario para quien cada decisión es una jugada magistral en el gran tablero de la vida. En 1907, Gates se toma sus habituales vacaciones de verano en Europa y durante su estancia en París recibe un mensaje urgente de Grant Schley, uno de los miembros de su coalición y propietario de una correduría en Wall Street. El pánico financiero ha comenzado y Schley necesita millones de dólares para mantener a flote su correduría. J.P. Morgan, que se ha mantenido con su clásica actitud de imperturbabilidad, observando la situación desde las sombras, rápidamente interviene y por medio de sus influencias consigue que al presidente Theodore Roosevelt solo se le dé un resumen de la situación, sin aclarar cuál de las tres empresas fracasaría sin la adquisición de Tennessee Coal and Iron por parte de US Steel. Al no conocer bien la situación, Roosevelt no se opone al supuesto rescate de todos los accionistas involucrados en las compañías de acero, y en su ausencia, la coalición de Gates cede ante Morgan, quien utilizando sus bonos de US Steel como garantía, asume el control de Tennessee Coal and Iron, la empresa que controla la coalición y de la cual Gates es el mayor accionista. Y a pesar de que su llegada no tarda, cuando Gates regresa, descubre que sus socios ya han firmado el acuerdo. La amargura de John Gates es inmensa. Morgan le ha ganado una vez más, y esta vez no solo le ha quitado una empresa, sino que gracias a la coalición que Gates ha estado gestionando, ahora le ha quitado 3. Y así, sin contemplaciones, Morgan ha logrado terminar el juego con un profesional como John Warren Gates. Desde diciembre de 1899, Gates había estado invirtiendo en Port Arthur, Texas, una ciudad costera que apenas estaba comenzando a florecer. Había sido fundada por Arthur Edward Stilwell y dependía del ferrocarril de Kansas, pero el ferrocarril estaba al borde de la quiebra. Y Gates, con su agudeza para identificar oportunidades, aprovechó la situación, obligando a Stilwell a declararse en quiebra y a cederle la propiedad del ferrocarril a Gates, quien se convirtió en el nuevo líder del futuro de Port Arthur. Con el control del Port Arthur Canal and Dock Company, se aseguró de que Port Arthur estuviera en el mapa comercial del país, y en 1906 entregó el canal al gobierno de los Estados Unidos, bajo la condición de que Port Arthur fuera declarado un puerto de entrada internacional. Para Gates, Port Arthur se convirtió en más que un negocio, fue su legado. Construyó su casa de invierno en la ciudad,
volviéndose un miembro activo para su crecimiento. Fundó el primer banco, un molino de arroz y la Port Arthur Light, Power and Ice Company, asegurando que la ciudad tenga las herramientas necesarias para prosperar. Y en 1908, Gates decide hacer de Port Arthur su residencia permanente. Sin embargo, ese mismo año, Gates sufre una pérdida devastadora. Su madre, Mary Gates, muere durante una visita a Port Arthur y en su honor decide construir el Hospital Mary Gates, una obra que no solo sirve como un tributo, sino como un símbolo de su compromiso con la ciudad que él mismo está ayudando a levantar. No conforme con esto, Gates sigue adelante y realiza otras inversiones. Financia el Port Arthur Business College para promover la educación en la ciudad y establece una granja modelo para proporcionar productos lácteos frescos a los habitantes. En 1904, el Hotel Sabine, un símbolo de la ciudad, queda reducido a cenizas tras un incendio y para Gates la pérdida es algo personal. No puede permitir que Port Arthur pierda uno de sus mayores atractivos, así que en 1909 propone construir un nuevo hotel, uno que no solo reemplazará al Sabine, sino que lo superará en grandeza y estilo. Lo llama el Hotel Plaza. La comunidad queda cautivada con la idea de este imponente edificio y Gates, con astucia, decide involucrar a los residentes en su financiación. Se reúne con empresarios locales y cuando las promesas de fondos alcanzan los $150.000, Gates iguala la cantidad con una donación propia. Gates no pierde detalle de la construcción, visita el sitio diariamente, observando cómo el edificio de estilo español va tomando forma. El 15 de noviembre de 1909, el Plaza Hotel se inaugura con un banquete fastuoso al que asisten figuras clave del mundo ferroviario, de la Texas Company y de las grandes ligas de negocios. Como gerente del hotel en sus primeras semanas, Gates desafía las convenciones contratando camareros afroamericanos en una época en la que a los afroamericanos no se les permite vivir ni trabajar en Port Arthur. Su decisión es audaz y muchos en la comunidad no tardan en mostrar su descontento, pero Gates no da marcha atrás. Para él, el progreso va de la mano con romper las barreras de una sociedad que aún vive en el pasado. A pesar de los éxitos en Port Arthur, la salud de Gates comienza a deteriorarse. Las dolencias renales y la diabetes lo obligan a alejarse temporalmente de sus responsabilidades, a tomarse descansos cada vez más frecuentes, pero su control sobre Texas Company sigue firme. Cuando la Standard Oil de Rockefeller intenta tomar el control de sus tierras, Gates defiende sus intereses manteniéndose firme contra el gigante petrolero. A principios de 1911, un golpe inesperado sacude su vida. Un tumor maligno aparece en su garganta, dificultándole incluso el habla. Pero, a pesar de su enfermedad, la batalla continúa. El Congreso de Estados Unidos, bajo presión pública, abre una investigación sobre el monopolio de US Steel. Al escuchar que Gates es llamado como el primer testigo, sus rivales entienden que esta será una declaración llena de desafíos y secretos revelados. Es el 28 de mayo de 1911. Gates, gravemente enfermo, se presenta ante el comité del Congreso. Su figura, antes robusta y vital, se muestra ahora delgada y pálida, pero sus ojos conservan el brillo desafiante de siempre. Mientras habla, desglosa uno a uno los negocios que alguna vez compartió con J.P. Morgan, desde la American Steel and Wire Company hasta el ferrocarril de Louisville a Nashville y el episodio que lo apartó del control de Tennessee Coal and Iron. Cada palabra parece cargar con años de resentimiento y orgullo, y el comité escucha con atención mientras Gates revela la manera en que Morgan ha maniobrado, las traiciones y los obstáculos que ha enfrentado. Aunque su voz es débil, su testimonio impacta a la sala. Es un último golpe a su antiguo rival. Tras el testimonio, Gates emprende un viaje a París en busca de tratamiento. Los médicos de Europa representan su última esperanza de encontrar un remedio para su cáncer.
Mientras el comité del Congreso continúa con las investigaciones sobre las prácticas de US Steel, Gates se aleja del centro de la escena. Su ausencia es temporal, pero el eco de sus palabras sigue resonando en los corredores del poder. Morgan, convencido de que había salvado al país durante el pánico financiero de 1907, observa con disgusto cómo la nación ahora le exige cuentas. Morgan, acostumbrado a ser admirado y respetado, siente que la ingratitud pública es un insulto. Gates, en cambio, sonríe desde la distancia, sabiendo que, aunque su cuerpo está debilitado, su influencia y su legado persisten. Es una mañana gris y lluviosa en París, Francia. Es el 9 de agosto de 1911 y John Warren Gates, conocido como Bet a Million o Apuesta a un Millón, yace en una cama de hospital, rodeado de médicos y enfermeras, apenas consciente después de una operación fallida para extirpar el tumor en su garganta. Su respiración es leve y sus ojos, alguna vez llenos de una chispa implacable, ahora apenas se abren. La sala está en silencio. Su vida, marcada por apuestas y grandes triunfos, se apaga lentamente en esta ciudad lejana. El final llega de forma inevitable y silenciosa. Gates, el hombre que, así como construyó, destruyó imperios, fallece en la ciudad de las luces. Lejos está su querida Port Arthur y su familia. Lejos están los amigos, los socios y los competidores. La noticia de su muerte se extiende rápidamente por ambos lados del Atlántico, y mientras París recibe la noticia con indiferencia, en Estados Unidos, especialmente en Port Arthur y Nueva York, sus aliados y rivales sienten el impacto de su partida. El 23 de agosto de 1911, el Hotel Plaza de Nueva York, un símbolo de su éxito y también de su generosidad, se convierte en un inesperado santuario para el funeral de Gates. El imponente salón de baile del Plaza, que alguna vez brilló con la opulencia de banquetes y eventos, se transforma en una sala de velación. Las flores llenan cada rincón y 3 pisos enteros del hotel están reservados para los dolientes que han llegado de todas partes del país, desde los influyentes de Wall Street hasta los humildes ciudadanos de Port Arthur que lo vieron construir su sueño en Texas. La ceremonia es solemne, pero no exenta de nostalgia. Cada uno de los presentes parece recordar el destello de osadía en los ojos de Gates, su habilidad para desafiar a John Pierpont Morgan, su lealtad a sus amigos y su dedicación a la ciudad que eligió como su hogar, Port Arthur. En el Plaza, hombres y mujeres hablan en voz baja sobre sus hazañas, sus victorias y, por supuesto, sus arriesgadas apuestas. Al final de la ceremonia, lo llevan a su descanso final en el cementerio de Woodlawn, en el Bronx, donde el mausoleo familiar le aguarda. En su testamento, Gates deja la mayor parte de su fortuna a su esposa e hijo, pero, como un gran jugador hasta el último momento, introduce una cláusula que prohíbe a su familia vender cualquiera de sus valores durante 10 años después de su muerte. Es una movida astuta con la cual protege a su familia para que el valor de sus activos no caiga en picada por una venta abrupta. La decisión refleja su habilidad para pensar como un jugador, incluso en el umbral de la muerte. Con este último acto, asegura que su legado financiero se mantenga fuerte y que aquellos que confiaron en él no sufran por su ausencia. John Warren Gates, el magnate, el jugador, el hombre que una vez desafió a John Pierpont Morgan, es ahora una figura mítica en la historia de Estados Unidos. En el Bronx, en el mausoleo familiar donde descansa, su nombre sigue resonando en las historias de negocios, de apuestas arriesgadas y de estrategias audaces. Su mausoleo, que aparece en una de las primeras escenas de la película Érase una vez en América, se convierte en un símbolo de un pasado grandioso, de un hombre que vivió y murió desafiando a los poderosos. Aunque Gates ya no está, su legado persiste en Nueva York, en Wall Street y sobre todo en Port Arthur, la ciudad que él moldeó con sus propias manos y que cada año le rinde tributo a Bet a Million Gates, no solo por haber sido un millonario audaz, sino por haber sido un hombre que supo devolver algo a la comunidad que lo acogió.
Si te gustan las historias de poder, riqueza y ambición, no te pierdas nuestro próximo video, donde exploraremos la vida de otro titán que, como John Warren Gates, logró hacerse millonario por medio de su audacia y determinación.